Esto es Pinamar 360, el primer podcast de la ciudad de Pinamar, y oficialmente te damos la bienvenida, Lala. Sos una de las primeras personas invitadas en el streaming. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Es un placer recibirte. Así que te quería preguntar, para conocer un poco más tu experiencia, tu día a día y también tu proyecto de Azul Arcoiris, ¿cómo te llevas con la inteligencia artificial? Bastante bien. Al principio un poco temerosa como todos de utilizarla, pero la verdad que ahora nos llevamos bastante bien, la utilizo bastante y sí, te diría que casi una amiga. Casi una amiga. ¿Y alguna vez le preguntaste sobre vos a ChatGPT o alguna otra? Y eso es, viste, preguntar por ahí es demasiado sincera y no sé si estoy dispuesta, pero no. Bueno, hay gente que también lo utiliza como psicóloga, no sé qué tan ético es eso, porque uno es como autocomplaciente con uno mismo, la inteligencia artificial. Pero yo para la entrevista me preparé y le pregunté a ChatGPT sobre vos. Así que te voy a leer un breve resumen de lo que me dijo. A ver. Lala Cornide es una creadora de contenido y personalidad de las redes sociales en Argentina, radicada en Pinamar. Se presenta en Instagram como mamá de Milo, Gael y Luca, y también está vinculada con temas como arteterapia y proyectos positivos para la comunidad. Azul Arcoiris es su proyecto social y creativo que está vinculado principalmente a la concientización sobre el autismo, la inclusión y el acompañamiento emocional a familias y niños. Es muy hermoso. Es muy lindo todo lo que dice sobre vos, y yo hice un resumen porque la realidad es que me tiró un choclo enorme. Bueno, después pásamelo. Sabe bastante. Ahora, ¿coincidís o genuinamente decís, no sé si me veo tan identificado con lo que tiró la IA? No sé si me considero una creadora de contenido, qué sé yo. Soy por ahí una mamá que se atrevió a ponerle cara a un montón de familias que atraviesan lo mismo que nosotros. Sí, el arte es mi medio de comunicación preferido últimamente, y sí, el hecho de acompañar familias es real y también es algo que me gusta mucho. Y si te tuvieses que definir a vos misma, aparte de todo esto que te define la IA, ¿cómo te definirías cuando te preguntan quién sos? Y es complicado definirse de alguna manera. Creo que podría decir que en este momento estoy siendo una persona que se está transformando en algo que le gusta mucho, que lo está caminando cada vez con pasos más seguros. Creo que el hecho de acompañar familias también me hizo sentirme muy acompañada a mí. Y bueno, creo que estoy habitando un lugar que me sienta bien y que me hace bien también. Y si te tenés que definir como mamá, ¿cómo te definirías? Pobres mis hijos. Soy una mamá, qué sé yo, poco tradicional, digamos. Me gusta, no crecí, básicamente. O sea, soy una más en el grupo cuando se juega, pero también soy una loca desquiciada a veces, como todos, pero soy una mamá que acompaña con mis maneras. Mis hijos estarán de acuerdo o no, cuando sean grandes lo decidirán, pero que me gusta mucho acompañarlos, y el rol de mamá me cambió la vida, sí. Bueno, pero yo creo que mantener el niño interior es algo muy difícil cuando uno crece, pero que también es algo necesario. Sobrevivir. Exactamente. Sobrevivir a ser adulto, sí. Tu niño interior creció con vos, la mantuviste. Sí. Después, bueno, la IA menciona mucho sobre Azul Arcoiris, así que te quería preguntar qué es, cómo lo ves vos, cómo lo vivís vos. ¿Qué es Azul Arcoiris? Bueno, por un lado, su nombre representa este azul. Azul Arcoiris nació después del diagnóstico de Luqui, mi hijo más pequeño, diagnosticado con autismo. Azul, el autismo está representado por el color azul, hay mucha controversia, muchos colectivos que están de acuerdo o no, pero para mí representa muy bien lo que significa
el autismo, que es de repente un cielo, un mar en calma, totalmente silencioso y apacible, y de repente es una tormenta incontrolable, y es más o menos lo que vivimos a diario como familia. Y el arco iris es un poco lo que yo siento también, que es como un universo de posibilidades y de intereses y de cosas nuevas que tiene para ofrecer. Así que por un lado ese nombre, yo soy fan de los arcoíris desde muy chica, representan algo hermoso para mí, esto que nacen después de la tormenta y un montón de cosas con los colores que sostienen todas las emociones y todo eso. Y bueno, azul arcoíris, ese espacio, nace de esta necesidad de hablar que tenía en un momento, de poner en palabra todo esto que me estaba doliendo, que me costó mucho tiempo animarme, y la verdad que todavía recuerdo el primer posteo que hice, las lindas palabras que recibí de la gente y todo el mundo que me escribió, y de repente uno como mamá, cuando transita ese momento del diagnóstico, a veces necesitas a alguien que te entienda sin decirte ninguna otra cosa, solamente sin juzgar lo que sentís, y de repente me encontré siendo esa mamá que apoyaba a otras familias, y me resultó un lugar como muy poderoso. ¿Y cómo fue esa transición del miedo a la seguridad que decías que hoy te sentís con pasos más seguros? Muy lento fue, muy lento, para serte honesta, y todavía a veces uno se siente hecho un bollito en el sillón sin ganas de hacer nada, pero realmente esto de apoyarse en otro, esto genera como una energía y una estabilidad que no cualquier persona te la brinda. Vos podés hacer terapia, podés, sin desmerecerle que la terapia es súper importante, ¿no? Pero cuando vos tenés un par al lado que pasa lo mismo que vos, que siente lo mismo que vos y que le duele lo mismo que a vos, se hace como una fuerza súper importante. Y eso no lo solté nunca, porque Javi siempre me decía en casa, bueno, pero por ahí te hace mal escuchar. No, al contrario, a mí me hace súper bien, y me hace bien a mí como mamá, y con todas mis situaciones que paso, apoyarme en otra mamá que está pasando, hacerme de oreja, como digo yo, darle el lugar para que llore, para que se desahogue, y juntas después decirnos lo bien que lo estamos haciendo. Fue algo como que te fue fortaleciendo, ¿no? Totalmente. El camino. Y ese camino lento que vos decías, ¿fue mutando con el tiempo? Porque me imagino que la sociedad también fue intentando comprender lo que era el espectro autista y todo lo que vos contabas desde tu experiencia personal. Sí, yo también he pasado por muchos momentos personales. Hoy lo veo de maduración, ¿no? Porque uno en un principio lo que hace es buscar, o sea, tiene tantas preguntas que necesita interiorizarse absolutamente de todo, y estudias mucho, y cada curso que hay lo haces y preguntas, y bueno. Y después también está el miedo a hablar, ¿no? Porque tampoco es un tema que dominás ni bien lo empezás a transitar. Entonces el miedo a hablar, a errarle alguna palabra, ¿viste? O alguna cosa, bueno. Pero una vez que empezás a hablar, yo siempre digo que cuando me largué a hablar, hablaba hasta que con el que no le interesaba, no me importaba, yo tenía la necesidad de hablar, y hablaba. Pero la aceptación de la gente, la verdad que ha sido muy linda. Me han abierto espacios que nunca pensé, y la verdad me pone muy feliz. ¿Y qué crees que cambió y que todavía falta tanto por hacer en cuanto al autismo y la concientización social de gente que quizás no está tocada directamente por ello? Sí, por supuesto. A ver, lo que sucede, y lo hablo en primera persona porque me pasó, no todos dominamos temas de discapacidad, porque hasta que no te atraviesa personalmente o cerca, o a tu familia o a un amigo, no lo podés, hacer tangible. Entonces el hecho de que las personas que lo transitamos hablemos del tema, lo saquemos en una reunión que nada que ver, nos abran espacios
como por ejemplo hace poquito estuve en Expo Mujer, esos espacios que por ahí son de mucha concurrencia y que cada vez se abren más a temas como la discapacidad o la neurodiversidad, es sumamente importante. Y es bien recibido, por todos, así que me parece bien. ¿Y hay alguna causa que vos digas, esto me parece clave que la gente se concientice en este momento, más allá del autismo, como algo puntual que decís, tenemos que avanzar en esto? Mira, yo soy muy partidaria de el respeto. Vos podés tener miles de másters en diversidad, en discapacidad, en todo lo que quieras, pero me parece que va por el lado del respeto y la aceptación del otro como es, ¿no? Porque nosotros como papás, como familias, no podemos pretender que el mundo, ahora que tenemos un niño con necesidades, gire en torno a él, ¿no? Sería una utopía. Entonces, su entorno, contar, no tiene que cambiar demasiado el entorno, sino aceptar cómo es, que en realidad todos somos diferentes y todos tenemos nuestras maneras. Y si nos aceptamos y todo fluye muchísimo mejor. Entonces yo siempre apunto a que tampoco es necesario saber demasiado sobre autismo, sino tener las ganas, darse la oportunidad de conocer, aceptar, y en el caso de que no quieras hacer todo eso, no ser un obstáculo para la persona y para su familia. Sí, totalmente, ese respeto hacia el otro, independientemente de la... En todo sentido, al margen de la discapacidad y todo. Describías el autismo con el color azul y hablabas un poco de la calma y la furia en la tormenta, el arco iris. Y cuando lo decías, yo pensaba en que también identifica a Pinamar. Totalmente, sí. Lo que te estabas soltando, Sí. ¿no? Sí. Entonces te quería preguntar si Pinamar ayudó de alguna manera con el diagnóstico de Luca. Vivir en Pinamar. Sí. Y vivir en Pinamar no es una maravilla, es un lugar soñado, un paraíso soñado para todos. Yo vivo desde que nací acá en Pinamar, siempre tuvimos proyectos de irnos a vivir a otro lado con Javi, y siempre nos tiró eso de que queríamos que nuestros hijos crecieran acá, y es un lugar súper propicio para cualquier cosa. Sí, por ahí quizás te ves limitado con alguna terapia específica, con algún especialista que quizás vive en Mar del Plata, pero la verdad que son los menos. Estar acá y disfrutar de todo. Luqui es un loco por el mar, y a veces son las 9:30 de la noche en verano y seguimos en el mar, y bueno, hay que llevárselo envuelto en la toalla, empapado, pero sí, él es feliz. Disfrutas de la naturaleza. Sí, todo el día. Sí. ¿Y viste la miniserie de Un león en el bosque? No la vi, pero sí conozco la historia contada por su productor. Me la transmitió y me la contó con mucho amor, que era parte de su familia, y la verdad eso obró, porque también, como te decía hoy, que estas historias entren, ¿no?, en cine, en plataformas, y estén disponibles para que las vea todo el mundo. Me parece que también es importante y necesario, ¿no?, para que todos conozcan las historias como son, y las puedan compartir también. Sí, y materializarlas un poco también desde lo visual, porque una vez cuando le cuentan como que cuesta imaginarse esa realidad, ¿no? Sí, pasa también que a veces, no sé, conozco familias que conocen a mi hijo, que comparten con mi hijo, comparten una parte, que por ahí puede ser la escuela o un rato en una plaza, pero bueno, en casa también suceden un montón de otras cosas que hacen a lo mismo, y eso a veces también se desconoce, ¿no? A veces, no sé, pasa una noche difícil y nosotros decidimos no llevarlo al colegio, más allá de que por ahí durmió poco. Es desafiante para él pasar una mañana ya cuando no durmió bien, y bueno, un montón de pequeñas cosas que cuando uno conoce todo el contexto, le es más sencillo, digamos, de aceptar. ¿Y te acordás de ese momento en el que te dijeron que Luca tenía autismo? Sí.
¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Fuimos con Javi, después nos tocó en pandemia, fue bastante largo el proceso en realidad, porque no había muchos especialistas que te brindaran la atención en ese momento, acá neurólogo no había, y tuvimos un tiempo un diagnóstico entre pinzas de unas especialistas de acá que muy amablemente y con todo su amor nos atendieron, dada la desesperación que teníamos como papás para saber qué era lo que estaba pasando, pero puntualmente el diagnóstico fue en Mar del Plata, en el consultorio de su neurólogo, y fue un momento difícil porque en realidad, más allá de recibir el diagnóstico, te dan un papelito donde dice que tu hijo tiene autismo, mirá, tramitate el CUD, que ni siquiera sabes lo que es, y más que el autismo, cuando te dicen la palabra discapacidad es muy fuerte. Y te vas como tildado, ¿no? Así como en cámara lenta te vas, porque empiezas a preguntarte un montón de cosas que en realidad no sabes de dónde vas a sacar la respuesta tampoco. Y después, bueno, la vida se encarga de ir acomodando un poco todo, pero sí me lo acuerdo mucho al momento. ¿Fue una sensación medio de desconcierto, de sentirte perdida, de miedo, un poco mezcla? En realidad uno siempre espera que no sea. O sea, nosotros, si bien veíamos cosas que sabíamos que iban para ese lado y leíamos un montón, y un día se levantaba y nos parecía que no, y nos convencíamos de que no con lo que encontrábamos, y otro día nos mirábamos y decíamos, ay no, sí. Y así que un poco lo esperábamos, si bien, te reitero, siempre esperás que no sea, pero bueno, íbamos para ese lado. ¿Y qué miedos infundados crees que te abrumaron un poco a vos y que también abruman a la gente cuando les dicen el diagnóstico y que efectivamente existe ese autismo? Que a uno como que se siente un poco perdido con tanta información, por un lado, y que a la vez que no encuentra capaz las respuestas que está buscando. Mira, el autismo es un espectro súper amplio. O sea, creo que cada diagnóstico de autismo es diferente al otro. Obviamente el miedo es que no hable, que no se comunique, eso que vive, digamos, en la gente que dice que está encerrado en su mundo, eso principalmente. Después vas conociendo otras personas que tienen el mismo diagnóstico y decís, bueno, pero él habla y es chiquito y se maneja solo y hace esto, y bueno, después vas conociendo un poco más y te das cuenta que en realidad el diagnóstico es solamente lo que está escrito en el papel y no tiene nada que ver con el techo y hasta dónde pueda llegar. ¿Y cómo lo ves a Luca hoy de distinto a ese momento? Luca es una cosa de locos. A él, bueno, en un principio sí, algunos especialistas nos dijeron que era posible que no hable. Bueno, no sucedió. También pusimos mucho de nosotros, nos tocó, ya te digo, en pandemia, y estábamos 24/7 con él, estimulándolo con todo, con los hermanos, con las terapias que nos abrieron las puertas. Hoy habla un montón, se comunica a su manera, pero nos sorprende cada día con un montón de cosas, ¿viste? Por ahí viene el hermano y me dice, ¿escuchaste lo que me dijo Lucas? ¿Viste? Me dijo, enchufame el celular, ¿viste? Y de repente armó una frase y vos decís, bueno, él la información la tiene y de repente va pudiendo utilizarla en los momentos que la tiene que utilizar. Pero la verdad nos acostumbramos a que no hay que presionarlo, las expectativas hay que sacarlas totalmente de la escena y vivir y transitar lo que él está viviendo en ese momento. ¿Y te tocó vivir algún mito que la gente desde el desconocimiento te haya dicho? Que es súper inteligente. O sea, está ese mito que sí, hay personas autistas que son súper inteligentes, pero como también hay personas neurotípicas que son súper inteligentes, no tiene que ver con la condición en sí. Esto es una apreciación mía, que ellos tienen intereses restringidos o limitados, les gusta mucho algo, entonces de ese algo seguro van a ser los mejores. Pero eso no significa que tenga una inteligencia superior.
Sí, me han dicho, ay, qué suerte, qué bueno, porque va a ser súper inteligente. No creo que tenga que ver principalmente porque sea autista. ¿Y hoy por qué está completamente ilusionado Luca? ¿Hay algo que... Luca es un fan de los relojes, es un fan de Pixar y todos sus personajes, pero sobre todo de la lámpara. Vamos con una lámpara, con un velador literal, a todos lados. Hemos combinado que al cole no se lleva, pero sí vamos con un mamut de la película de la Era del Hielo, siempre con algo, fueron papas, fue una cuchara, siempre con algún juguete extraño y fuera de lo común, pero bueno, yo ya me acostumbré y ahora lo tomo con gracia, no me molesta que me digan, ¿va a jugar con papas? Sí, lleva papas, sí, es feliz jugando con papas. Obvio, está perfecto. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a las mamás o a los papás que capaz nos están mirando del otro lado y que o no saben y quieren educar a sus hijos para que sean también respetuosos, o recién reciben ese diagnóstico? Bueno, sí, el diagnóstico es un momento súper fuerte y creo que en un momento previo, si me permitís, el momento previo al diagnóstico es el más importante y el más difícil de todos. Porque si bien uno observa ese miedo a decir, che, hay algo, eso es aterrador, te diría, y quizás sumado a que por ahí es tu primer hijo, o no sé, es un momento quiebre y ahí me gustaría poner el foco porque es ahí donde uno puede tener el acto de amor más grande que puede tener por un hijo, que es animarse, hacerlo evaluar, porque realmente puede cambiar ahí el futuro de su hijo, ¿no? Y eso es súper importante. Cuando recibís el diagnóstico, apoyarte en otras familias totalmente que estén pasando por lo mismo. Desde mi experiencia me cambió el día por completo. La primera vez que hablé con una mamá que pasaba por lo mismo, creo que estuve hablando 3 días seguidos, y realmente me cambió la manera de verlo. Te sentís solo y no te culpas por un montón de cosas que ves que a otro también le están pasando. Y en cuanto a un mensaje para las familias que estén criando sus hijos pequeños, esto de aceptarse tal cual son, a ellos mismos también. Los prejuicios siempre son de los adultos, los niños no vienen con eso. Así que yo diría, más que aprender de los niños, a tratar como ellos tratan, a jugar como ellos juegan y aceptarse y a respetarse como ellos lo hacen. ¿Y qué le dirías a tus hijos del futuro? Capaz ¿Quieres hacer llorar? capaz que yo también lloro. En 5 o 10 años que capaz encuentran esta entrevista y te ven a vos. Mamá no está enojada, tranquila. Vos está pasando un momento complicado, pero siempre les digo lo mismo. Mamá está un poco loca, pero los ama y lo único que quiere es que sean felices y que no les preocupe mucho todo, que se rían, que disfruten. Nada es tan terrible. Si te llevaron a la dirección, el día de mañana te lo acordás como una anécdota. Nada es tan terrible y hay que disfrutar y reírse mucho. La verdad que reírse de la vida creo que es el mejor consejo que les puedo dar. Lo tomo. Gracias, Lala, por ese tiempo, por tus palabras y también porque sos una inspiración para un montón de personas que están del otro lado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.